Preciados amigos, considero que lo que hicimos como ministerio en el curso de este mes para hablar sobre la segunda venida de Jesús, primero que todo me ha beneficiado a mí mismo. Me siento muy contento de haber podido elevar los cantos y también las meditaciones, así como los diversos versículos que estuvimos subiendo. Para cerrar este mes, precisamente quiero hacerlo con uno de los textos que para mí es de los favoritos, en referencia a la venida del Señor, y que se encuentra allí en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, los versos 16 y 17. Dicho sea de paso, este tema abarca básicamente otros dos. Toma no solamente la segunda venida de Jesús, uno, sino también algo referente a lo que nos complica a veces, y es entender algo acerca de la muerte. Por lo tanto, vamos a proceder a leerlo y analizarlo. Dice el apóstol Pablo allí: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¡Ah, qué maravillosa esperanza nos da este texto! Pero quiero que empecemos a mirar la composición del mismo para que entendamos algunos otros temas, o para que los consideremos, que van conexos al mismo. Comienza diciendo allí: el Señor mismo. ¿Cuál es el Señor mismo? Si miramos el libro de los Hechos, el capítulo 1 y el versículo 11, cuando Jesús está listo para ascender al cielo, luego de haber resucitado y aparecido a muchos, Él asciende y el ángel se queda mirando a los discípulos que están allí observando y les dice: ¿qué estáis mirando, varones galileos? Este mismo Señor, así como le habéis visto irse, así mismo va a venir. Miren que la palabra mismo se repite. El mismo que se fue es el mismo que va a volver. Así que cuando este texto de Tesalonicenses dice que el Señor mismo, con voz de mando, etc., está hablando que es el mismo Jesús, que vendrá en forma corporal, que vendrá en forma presencial, personal. No es un espíritu extraño lo que va a venir el mismo Señor Jesús que ascendió al cielo. Mirada esta primera parte, vamos a entender que cuando se habla de tres cosas, como es decir, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, no es que venga en silencio, ni que venga en secreto. Va a venir, como dice el libro del Apocalipsis, el capítulo 1 y el verso 7, en forma tal que todo ojo le verá. Es impresionante, pero la venida de Jesús no es un secreto, es totalmente visible y todo el mundo la verá y la oirá, como dice el mismo texto. Ahora, dice que Jesús descenderá del cielo. En este momento todos coincidimos que el Señor está en el cielo, pero Él va a venir acá a la tierra, va a descender, va a venir. ¿Y a qué viene? Es la pregunta. Bueno, la respuesta allí mismo está en la última parte del verso 16. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿a qué viene Jesús? Viene a resucitar a los muertos. Eso quiere decir que a aquella persona que ha muerto está aquí en la tierra descansando, y que Jesús, a los que han sido fieles a Él en vida, los va a resucitar. Entonces tenemos que mirar cómo es el asunto. No dicen muchos que es que los muertos se les salió algo y allí están en el cielo o están en otra parte. Analicémoslos en forma rápida. Este tema es muy profundo, pero creo que con la sencillez que lo presenta la Biblia podemos pasar por él. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, empieza a explicar muy sencillo cómo queda una persona cuando muere. Dice en el verso 5: porque los que viven saben que han de morir.
tú y yo lo sabemos. Y dice ahí mismo, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Cuando una persona muere, ya sus pensamientos no existen. Por eso dice el versículo 6 del capítulo 9, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Quien está muerto, está simplemente muerto. Jesús lo explicó de alguna manera cuando habló de Lázaro y dijo, Lázaro duerme, pero la Biblia aclara que Jesús dijo después, está muerto. No había ido a ninguna parte, estaba ahí en la tumba. Por lo tanto, cuando estamos pensando en el estado de los muertos, tenemos que mirar todos esos detalles para saber a qué viene Jesús. Algo más interesante lo encontramos allí en el Salmo 116. El Salmo 116 explica lo siguiente, hablando de los muertos: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Por lo menos si una persona se muere y se le sale algo y se va al seno de Dios, lo primero que haría sería ponerse a alabarlo. Pero aquí el salmista dice, no alabarán los muertos a Jehová. De la misma manera lo refuerza el Salmo 146, verso 4, cuando dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Tú me dices, claro, ahí dice, sale su aliento, es el espíritu que se va allá a la presencia de Dios. Mira cómo lo dice de alguna manera Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué es eso del espíritu? Génesis el capítulo 2 y el verso 7 explica cómo llegamos nosotros a ser seres vivientes. Dice que Dios tomó el polvo de la tierra, el barro, lo formó, hizo de allí una persona espectacular, pero allí era solo un muñeco, hasta que de él salió aliento de vida, sopló aliento de vida. Sopló es un hálito, es aire. Y ese mismo aire de vida es el que sale, exhala del ser humano y vuelve a Dios que lo dio. O sea, vuelve el poder al poder de Dios. Es sencillo, no es complicado. Y creo que la manera más sencilla que podemos mirar este detalle es hablando del mismo ejemplo de Jesús. Jesús vino aquí a la tierra, tuvo que hacerse hombre, hacerse carne para poder morir. Murió y resucitó. Pero cuando estaba muerto, el Señor Jesús no fue a ninguna parte. Él estaba allí en la tumba. ¿Sencillo? Sencillo. ¿Cómo sabemos que no fue al Padre? Porque cuando resucitó y apareció a María Magdalena, le dijo, no me toques, pues aún no he ido al Padre. Y ahora, Jesús, por esos momentos, asciende al cielo, hace una labor que en otro día se podría explicar y regresa a la tierra. Y ahora sí, más tardecito se encuentra con Tomás, que no creía en la resurrección de Jesús, y le dice, toca aquí, toca mis manos, toca mis pies y mi costado. Si le dijo que lo tocara, es porque ya había ido al Padre, pero en forma corporal. Jesús no ascendió al Padre mientras estaba en la tumba. Simplemente allí se quedó. Después de haber hecho este paréntesis para explicar lo que se está dando en el proceso, volvemos otra vez al libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Termina diciendo, primera de Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero, cuando esté Jesús allí en el aire. Paso número 2. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ahí está hablando de aquellas personas que no tendrán que enfrentar la muerte, pero serán salvas. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos
¿Quiénes? Resucitados y los que estaban vivos. En un momento son transformados. Se recibe la eternidad, la vida eterna. Y dice, ¿por qué? Porque seremos todos juntos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y la parte hermosa que tú y yo debemos plasmar hoy, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Anhelas la venida de Jesús? Yo también. A veces queremos hacer otras cosas acá en la tierra, pero no hay nada mejor que aparezca Jesús y tú y yo nos elevemos para encontrar al Señor en el aire. Será la manera como tendremos vida eterna y la tendremos en la presencia de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te siga anhelando cada día eso que tienes en tu corazón, la esperanza de la segunda venida de Jesús.